Derecho público y privado. Este criterio de clasificación del derecho, no exento de críticas o adhesiones, halla sus orígenes en el derecho romano. Los romanos consideraban que las leyes, cuyo interés fuera la conservación de la cosa pública, res publica, es decir, los asuntos relacionados con el Estado, pertenecían a una materia o ámbito especial, a saber, el derecho público. En cambio, aquellas cuyo objetivo estuviera concentrado en el interés particular conformarían el derecho privado. Esta teoría denominada del interés en juego dio pie a diversas argumentaciones respecto de la justificación y utilidad de dividir al derecho en normas públicas y normas privadas. Otra teoría que trata de justificar tal división es la denominada de la naturaleza de la relación. Esta parte del presupuesto de que existen dos tipos de relación jurídica que dan origen a las leyes, las de supra-subordinación y las de coordinación. Las primeras son propias del derecho público, y en ellas los sujetos participantes se encuentran en planos distintos. De un lado está siempre una autoridad actuando con imperium, con base en su poder soberano y legítimo, y del otro un particular. Para esta misma teoría también dan origen a una relación de derecho público aquellos supuestos en la que todos los sujetos son autoridades. En las relaciones jurídicas de coordinación, los sujetos de derecho están siempre en el mismo plano. Por ejemplo, cualquier acto jurídico realizado entre particulares, una compraventa, una donación, etc. En las relaciones de coordinación propias del derecho privado, podría, como de hecho sucede, participar incluso la autoridad, pero actuando sin imperium y un particular. Más allá de la teoría que se adopte para sustentar tal división, lo cierto es que ésta tiene un carácter metodológico y se justifica en función de la utilidad que pueda brindar para comprender o analizar el derecho. Esta división metodológica y doctrinal no debe confundirse con el supuesto de que sea, en última instancia, el legislador quien decida si una norma es de orden público, lo cual es distinto a que pertenezca al derecho público o privado. Una norma de orden público es aquella dirigida a proteger intereses de particular importancia para la sociedad y que no cabe sea renunciada por los particulares. Es decir, protege sus intereses aún y en contra de lo deseado por estos. Dicha norma puede encontrarse tanto en un ordenamiento de derecho público como en uno de derecho privado. La siguiente es la manera clásica de ubicar diferentes materias que se hacen cargo de los diversos problemas a que está abocado el derecho positivo. Se considera que forman parte del derecho privado, principalmente. Derecho civil. Regula los atributos de las personas físicas y morales colectivas, a la familia, el patrimonio y las relaciones económicas de los particulares que no sean actos de comercio. Derecho mercantil. Regula las relaciones jurídicas derivadas de los actos de comercio y la profesión de quienes lo realizan. En cambio, serían ramas del derecho público las siguientes. Derecho constitucional. Regula la estructura, facultades y relaciones de los órganos estatales entre sí con los particulares. Derecho penal. Regula las conductas catalogadas como delitos y las penas correspondientes. Derecho administrativo. Regula la función y administración que se revela en el Estado. Derecho procesal. Regula la realización del derecho objetivo. Derecho internacional público. Regula las relaciones entre los sujetos o personas de la comunidad internacional. Derecho internacional privado. Regula la solución de los conflictos de leyes derivados de la pluralidad de legislaciones del derecho privado. Derecho marítimo. Regula los fenómenos jurídicos relativos a la navegación, a la industria, tráfico de mercancías y pasajeros por mar. Se han encuadrado no sin dificultad en la concentración tradicional de materias del derecho privado las siguientes disciplinas jurídicas. Derecho bancario. Regula las actividades de las empresas bancarias que realizan en masa la intermediación de operaciones de crédito. Derecho bursátil. Regula las actividades relativas a los valores, a las operaciones con que estos realizan en las bolsas de valores o en el mercado fuera de la bolsa, así como a los agentes, autoridades y servicios que en tales actividades participan. Asimismo, hoy se suman a la categoría de derecho público, derecho financiero. Regula la actividad financiera del Estado, esto es, el establecimiento de tributos, su erogación y las relaciones jurídicas que genera. Derecho aéreo. Regula lo relativo a la navegación aérea, las aeronaves y el espacio aéreo. Conforme se patentizan nuevas necesidades de ordenación de las conductas sociales, comienzan a aparecer paralelamente nuevas regulaciones jurídicas, normas que conforman nuevas disciplinas de derecho objetivo.
Los primeros en agregarse a la clasificación tradicional fueron el derecho laboral o del trabajo y el derecho agrario. La singular naturaleza de estas materias complicó su ubicación. Así, en las relaciones laborales, el vínculo jurídico se da claramente entre dos particulares, o entre un particular y la autoridad, cuando ésta actúa como patrón. Por lo tanto, nos encontramos ante una relación de coordinación en la que aquella actúa desprovista del imperio. ¿Por qué entonces se le ubicó originalmente del derecho público? Son de esta naturaleza los vínculos laborales, no obstante generar relaciones de coordinación. Derecho social. No sin razón, ciertos autores buscan superar la división tajante entre lo jurídico público y lo jurídico privado, y ubican al derecho del trabajo en una nueva dimensión que no cabe en los moldes tradicionales, el derecho social. Este contemplaría aquellas materias encargadas de regular las acciones que operan en agrupamientos de personas que protagonizan un papel importante dentro de la vida del Estado, tales como los empresarios, los trabajadores o los campesinos. Se ubican entonces dentro del derecho social el derecho del trabajo, que regula las relaciones obrero-patronales, el derecho agrario, que regula las relaciones sociales y económicas de los sujetos que intervienen en la relación agraria, el derecho a la seguridad social, regula los instrumentos estatales para satisfacer las necesidades sociales, individuales y colectivas, a cuya protección tienen derecho los individuos. Derecho económico, regula la acción del Estado sobre el desarrollo económico y social de un país. Derecho turístico, regula las relaciones que se dan entre el turista, los prestadores de servicios turísticos y el Estado. Derecho ecológico, regula las relaciones hombre-naturaleza con el propósito de explotar racionalmente, proteger y conservar el medio ambiente. Bioderecho, regula la compleja realidad de los seres vivientes y particularmente la del humano respecto a la vida, su modificación, su desarrollo y muerte para converger en el estudio y solución de su problema regulatorio. En el cuadro siguiente se muestra la clasificación de las ramas más comunes. La costumbre. La costumbre no solo es un modo espontáneo, sino el más antiguo por el que ciertas normas se incorporan al derecho. Se constituye gracias a la repetición de acciones al interior de una sociedad que, dada su reiteración, aceptación y permanencia, van adquiriendo fuerza normativa, apareciendo como obligatorias. La costumbre es espontánea, porque ninguno de quienes con sus comportamientos la van conformando ha tenido el propósito expreso y deliberado de formar una norma de conducta, en contraposición a lo que sucede con la ley. En principio, debe distinguirse la costumbre de los meros hábitos. No todo comportamiento repetido genera una regla de conducta, una norma, ni toda regla de conducta llega a convertirse en costumbre. Hay acciones que se reiteran constantemente en la sociedad, pero que por su naturaleza son irrelevantes para ser parámetros de conducta, es decir, acciones de las que se pueda destacar su corrección o incorrección moral. Así, verbigracia, por más que sea un buen hábito de ejercitarse físicamente todos los días y por más extendida que ésta sea su práctica y aceptación social, esta no es considerada una norma de conducta. Otros hábitos llegan a convertirse en normas de los otros sistemas de conducta que conviven con el derecho. Tal es el caso de los convencionalismos sociales, las reglas de etiqueta, las maneras de mesa, etc. O cientos de preceptos religiosos como el asueto, el ayuno o la asistencia a ceremonias religiosas en días determinados. Para que la mera costumbre se convierta en costumbre jurídica es necesario que se incorpore al sistema de normas que constituyen el derecho. A tal efecto, la costumbre requiere de una validación que le otorgue algunos de los procedimientos formales que cada sistema jurídico dicta con tal propósito. En suma, para que la costumbre, o más concretamente, ciertas normas consuetudinarias sean jurídicas, requieren el reconocimiento del derecho. A la costumbre jurídica se le asignan dos elementos constitutivos esenciales. Uno es la duración y repetición de una conducta en el tiempo, consuetudo inveterara, y el otro la opinión generalizada respecto a la obligatoriedad jurídica de esa norma, opinio juris seu necessatis. Estos elementos revelan que a la costumbre no la hace solo la repetición, sino la consideración de su obligatoriedad, de su relevancia moral. La obligatoriedad que se le otorga a la norma consuetudinaria adquiere, con su integración al derecho, validez jurídica, por lo tanto, obligatoriedad jurídica, la eficacia que garantiza la coercibilidad. Hoy en día, incluso en los sistemas jurídicos del common law, en que la costumbre juega un papel más importante que los sistemas de derecho escrito, aquella ha ido paulatinamente cediendo terreno ante la ley. En la antigüedad,
La costumbre llegó a ser la fuente inmediata y más importante del derecho, mientras que ahora posee carácter de fuente supletoria y subordinada a la ley. En tal entendido, el que las normas consuetudinarias tengan validez jurídica significa que funcionan fundamentalmente para responder a la necesidad de reglamentar las acciones o actos en que se presente alguna ausencia o laguna legal, que la ley debe remitir expresamente a la costumbre para poder echar mano de ésta, y que la costumbre no puede oponerse a la ley. La costumbre jurídica se manifiesta en tres formas más básicas, como norma consuetudinaria delegante, delegada o derogatoria. Es delegante cuando la costumbre se convierte en la fuente de facultades para legislar el derecho escrito. En este caso, ese derecho consuetudinario se encuentra por encima de cualquier norma jurídica. Se concreta lácticamente cuando una autoridad alce la facultad de emitir normas de observancia general, obligatoria y coercible, lo hace justificando su poder en una costumbre que le delega tal poder. Es delegada la costumbre cuando la ley escrita remite a esta para la solución de controversias, situación esta que opera en casi todos los sistemas jurídicos modernos, donde la costumbre funciona gracias a la delegación de validez que otorga la ley. Es derogatoria la costumbre cuando ésta prescribe conductas contrarias al derecho positivo vigente. El legislador obviamente niega cualquier validez a esta costumbre.